Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Curcel Perdomo de la Licenciatura en Educación Preescolar, curso el cuarto semestre, y a continuación les presentaré qué es un podcast educativo. Bueno, un podcast educativo es un medio que se basa en la creación de un archivo de sonido que ha sido desarrollado en el propósito o con el propósito de generar una experiencia totalmente didáctica. En dicha presentación se hará hincapié sobre dos autores que hablan sobre el mismo tema pero en diferente tipo de contenidos. Él es Miguel Ángel Zavala y Rafael Porlán. Rafael Porlán, año 2000. Rafael Porlán nació en Córdoba un 9 de abril de 1899, poeta culto y políglota. Escribió también prosa y teatro. Escribió el libro El diario del profesor, un recurso para la investigación. Dicho autor, durante toda su mención narrativa dentro de dicha explicación del diario del profesor, hago mención a cinco referencias donde cuestiono acerca de todo este tipo de texto. Como primer rubro tenemos, ¿en verdad las personas aprenden de acuerdo a sus necesidades innatas? Bueno, esta autora se menciona que los seres humanos aprendemos de acuerdo a lo que necesitamos saber. Algo en lo que coincido al 50% en lo positivo puede llegar a ser esto, puesto que las dinámicas ocupadas, estrategias e incluso aportes verbales que apoyaran al ser humano a aprender más, de lo contrario, sería algo innecesario para ellos. Por otro lado, y con el 50% de lo negativo, creo que las necesidades innatas no suelen ser base del aprendizaje, dada la circunstancia que éstas refieren al alimento, al agua, al aire, al abrigo, al sexo, lo cual crea en ello cierta discrepancia en lo que la narración sustentada por dicho autor se le puede dar al diario de trabajo. Como segunda opinión, tenemos la percepción que ocurre dentro de tu cabeza son coincididas con la realidad. En ocasiones las educadoras podemos percatarnos que los niños perciben las situaciones de manera coherente, insensata e incluso totalmente errónea. Para cambiar ello, dichas narraciones del autor aportan el poder de acudir y retomar las clases que aseguren en los niños percepciones que coincidan con la realidad. Por ejemplo, ¿de qué sirve hablar de las plantas, de los animales y de objetos totalmente inexistentes o existentes si no se enseñan como tal? Las maestras, educadoras y profesores solemos por protocolos realizar material reciclado para así darle un uso continuo, es decir, a largo plazo. Pero el niño no aprende lo que realmente es una realidad. Por tanto, nosotros tendríamos que tener la capacidad de ejercer dentro de un grupo una pregunta para habilitar nuestras estrategias. El autor coincide con la habilitación de las estrategias, puesto que no del todo suele hablar y redactarlo como si fuese un diario. Esto es, lo que él menciona de las situaciones coherentes y las que son totalmente erróneas, podríamos derivarlo a que si nosotras como docentes habilitamos estas situaciones, pues el hecho de redactar un diario del profesor o en nuestro caso preescolar de la educadora sería un total engaño. Como punto número 3, Rafael Porlán menciona y hago referencia a esta pregunta. ¿El diario propiciará en el docente a largo plazo un nivel en el desarrollo más profundo de la propia descripción? Porlán menciona al principio de su narración y de su redacto dentro de lo que es el diario, dice que no se pide que se redacte de forma tan formal, puesto que el diario sirve para comunicarnos de manera personal el que viviste tu día a día durante tu jornada diaria laboral, llámese en cualquier nivel. El autor invita, con base a las necesidades, el porqué del poder escribir, el para qué debemos de hacerlo y sobre todo cómo nos servirá tanto académicamente como culturalmente, haciéndonos profesores letrados y con un acervo cultural mucho más generalizado, haciendo que todo esto funcione de manera correcta y concreta. A continuación daremos seguimiento al segundo autor, el cual es llamado Miguel Ángel Zavala, año 2011. Él es conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor
y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus culturas como por sus obras arquitectónicas. Él escribe el libro del cual hablaremos, El diario de la clase, un instrumento de investigación y desarrollo nacional. Él menciona, hacemos la misma... Pues sí, el autor hace mención a que el diario del profesor es un sustento que a largo plazo podríamos utilizar para apoyarnos a verificar si realmente estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas, puesto que en el diario se escriben cuáles fueron los contras, los peros y sobre todo lo que sucedió en el día continuo dinámica, la cual nos apoyará con base a 5 preguntas a saber más que nada qué es a lo que refiere dicho autor sobre el mismo diario de trabajo. La primera pregunta la tenemos como: ¿crees que los diarios deban ser una actividad diaria? A las estrategias utilizadas. Como punto número 2 tenemos: ¿crees que los diarios constituyen narraciones realizadas por los profesores activos e inactivos? En este punto, el autor Zavala hace mención a que activos como los inactivos deberíamos tener cierta habilidad y sobre todo responsabilidad al escribir un diario sin autodepender de este. Es decir, el hecho de no tener una actividad la cual refiera a un título de grupo, es decir, que seas titular de grupo, no quiere decir que un directivo, que un subdirectivo no tenga la necesidad de poder graficar o plasmar en un cuaderno o en algo más específico cómo califica a todos sus profesionales dentro de grupo. Él lo menciona como el reconocimiento de la razón, puesto que el directivo debería de centrarse específicamente en evaluar con base a un diario de trabajo a su personal docente. Esto apoyaría a que las estrategias fueran más adecuadas y más hábiles para ellos. Como punto número 3, el autor menciona si el contenido de los diarios puede llevar a cualquier opinión de quien lo escribe o qué característica tiene dicho diario. Es decir, ¿todo mundo puede escribir un diario educativo o únicamente las personas que tenemos la competencia? Con base a lo leído y lo estipulado dentro de lo que él menciona, él dice que para poder plasmar las situaciones vivenciales que se van dando durante las jornadas de trabajo, no debe ser solamente para los titulares de grupo, como lo mencioné hace un rato, pues tanto los activos como los inactivos podrían hacerlo. No obstante, conforme y constante a lo que tú puedas entender como docente, eso es lo que él nos quiere transmitir, puesto que el ser una persona dentro o fuera de grupo no exime la posibilidad de poder redactar o narrar situaciones que sean parte de una situación o una vivencia dentro de la institución, puesto que cualquier puesto tiene la responsabilidad de dar la cara ante una situación de sustento. Bueno, pues el diario de clase nos ayuda a tener un sustento de los días diarios que trabajamos. Como penúltimo punto tenemos, ¿para qué sirve la información recogida en dichas narraciones? Bueno, pues una de las primordiales son las informaciones que plasmas como titular docente, puesto que éstas servirán para que las situaciones negativas puedan ser corroboradas al leerlas y darles un mejor uso. Por ejemplo, en esta situación él menciona como lo positivo, invadiendo las necesidades dentro de aula. Es decir, por ejemplo, en el rubro negativo, cuando realizamos una actividad que sale de nuestra expectativa, puede ser el diario quien al redactarlo retomes las estrategias necesarias y digas, ok, en este momento no me fue muy bien. Cambiarlo, darle un mejor sentido con base a las necesidades del niño y sobre todo retomarlas para darle una mejora a la estrategia que como docente implementas dentro de grupo. Sobre lo negativo, ingiere mucho
lo que tú como docente plasmas. ¿Y por qué ingiere mucho? Porque el día a día que vives junto con tus niños en la jornada laboral hace que todo lo que plasmes ahí no sea algo tan formal, sino algo vivencial, algo para ti y concreto únicamente para ti. Sobre lo positivo, él menciona a que durante tu diario puedas plasmar los recuerdos, los festivales, las actividades y miles de estrategias que te pudieron haber servido. Dentro de lo que es la conclusión de este autor, él hace mención a que las maneras de plasmar el diario suelen ser completamente explícitas. Por eso hago mención a la quinta pregunta. Si fuera tu elección, ¿qué cambiarías en los diarios? Pues bueno, él hace mención a que colocaría fundamentos. ¿Cómo sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo haces? ¿Te sirve? ¿Lograste? Creando ellos únicamente una reflexión para que el sustento, llamado diario, sea algo reflexivo, algo concreto y no solamente un llenado por llenar y cumplir los protocolos institucionales. Por otra parte, es importante mencionar la aportación principal de los diarios, ya que en este ámbito tiene que ser analizados tomando en consideración algunas de sus características propias como un recurso de investigación. Por un lado, el amplio y variado registro de elementos de información que nos pueden ofrecer los dos autores mencionados anteriormente. Estos son datos de análisis reflexivos, descripciones concretas, extractos de documentos e interpretaciones personales. ¿Cómo te fue en tu día? ¿Cómo lo sentiste? Las preguntas que mencioné. Y la última, de narraciones sobre hechos pasados a hipótesis y anticipaciones. ¿Qué quiere decir estos autores o qué conjuntan estos autores? El hecho de poder narrar y plasmar cuáles son las hipótesis y por qué crees que no sirvió o que por qué crees que sí sirvió. Por eso quiero destacar aquí la importancia de los diarios en este proceso de revisión y análisis de la propia práctica profesional. En este caso, hablaré sobre mí, llevando consigo todo un conjunto de fases sucesivas que me facilitaron el establecimiento de un proceso de aprendizaje. Claro está, basado en una doble categoría de fenómenos. De un lado, tenía el proceso de hacerme consciente de la propia actuación que tenía yo dentro de grupo al tener que identificar cómo poder narrar esos diarios para poder cubrir las necesidades que yo tenía como futura docente. Y por otro lado, el proceso de recodificar dicha actuación mía para convertir estas acciones que ve con mis niños a textos llevando a cabo situaciones didácticas de aprendizaje significativas. Esto es, lograr tener por medio de mi diario una resolución de las necesidades que como docente tengo para avanzar, como las necesidades que los niños tienen para poder habilitar su desarrollo cognitivo y poderlo utilizar en los diferentes niveles académicos que siguen. Finalmente, agradezco la atención prestada, espero les sirva para los docentes que están en curso, para los docentes que estamos apenas en preparación. Muchas gracias por la atención.